Hola, buenas tardes, amigos. Estamos Buenas tardes. en una nueva tertulia de los jueves. Estamos en estos momentos José Luis Alonso, Juan Carlos Cantín y yo mismo. Esperemos que se vayan incorporando algunas personas más. Hoy nos ha ido marcado como objetivo, como propósito, el tertuliar fundamentalmente acerca del plan de recuperación económico del gobierno. Bueno, nos iba a introducir el asunto José Luis Alonso, o sea que sin más preámbulos, tiene la palabra. Bien. Eh, del tema económico da un poco miedo emplear muchísimas cifras, pero bueno, las voy a ir contextualizando. Yo creo que uno de los grandes éxitos de este gobierno ha sido el apoyar directamente al eje franco-alemán cuando se planteó una nueva forma de mantener la idea de Europa y la unidad de Europa mediante ayudas que significan, entre otras cosas, que la Unión Europea se endeuda para prestarnos a una serie de países que hemos sufrido más la pandemia y sobre todo la recesión económica a continuación. Bien, en concreto sabéis que se está hablando de unos 700.000 millones de euros a gastar en 3 años, es decir, gastar en 3 años, pues como otro tanto lo que se venía gastando como presupuesto anual de la Unión Europea. Es decir, doblar durante estos 3 años más o menos el presupuesto de la Unión Europea para fines muy, muy concretos, que son la recuperación económica y el sostenimiento de todo el estado de bienestar, especialmente de la sanidad. En concreto, a España pues nos van a llegar una serie de millones, parte de ellos, la mitad más o menos en préstamos y la otra mitad, digamos así, no exactamente a fondo perdido, porque nos tocará contribuir con la parte que nos corresponda dentro del presupuesto de la Unión Europea, pero bueno, prácticamente a fondo perdido, en una cantidad muy importante a fondo perdido. Este dinero ya se ha dicho claramente cómo se va a repartir. Se va a repartir en diversos objetivos y va a venir por diversos caminos. Los objetivos fundamentalmente son el de la transición ecológica y el de la transformación digital. Pero luego ya, si vamos viéndolo, estos que no van a ser préstamos, sino que va a ser dinero a fondo perdido, no, a fondo perdido no, que va a ser dinero para inversión, vamos a hablar con propiedad, van a una serie de cajones que el gobierno ha distribuido así. En total son 72.000 millones en 3 años. Este primer año se empezaría con 17.000 de ellos y 4 grandes bloques que son prácticamente iguales, de unos 13.000 millones, de 12.000, 13.000 millones de euros en total de los 3 años, irían por una parte a educación, entendiendo educación en el sentido muy amplio, es decir, se incluye la formación profesional y la adecuación a lo largo de la vida laboral. Otra cuestión que iría directamente al sistema de ciencia, a la parte de innovación en las empresas y también a mejorar el sistema de salud. Otra parte que iría directamente a las pymes para su modernización y la digitalización. Y otra parte que es un cajón desastre en que está todo el tema de agenda urbana, que es toda la cuestión de reacondicionar nuestros edificios para hacerlos más sostenibles climáticamente, es decir, aislarlos, etcétera, etcétera, el desplegar determinadas redes de digitalización, y también está ahí metido el tema de la agricultura y la lucha contra la despoblación. Bueno, ya lo he dicho, en este caso son 11.500 millones, pero estas 4 son aproximadamente entre 12.000 y 13.000 millones de euros. Y luego ya hay cosas más pequeñas, una que es de lo que se denomina infraestructura y resiliencia ecológica, que son medidas contra el cambio climático. Otro de la transición energética justa, que es fundamentalmente la descarbonización, es decir, el objetivo de la Unión Europea es que el año 2050 no dependamos ni del carbón ni del petróleo, que sean todo energías renovables. Entonces, pues hacia ese van también un dinero, y la transición energética justa también es a las zonas que, como tenemos en Aragón, Andorra y otras, que van a sufrir por este proceso. Van también a las políticas de empleo y a las políticas de los cuidados, van una cantidad más pequeña, 4.000 millones.
otra cantidad más o menos de ese orden, 3.000 y pico para la administración pública, la digitalización, y una pequeña cantidad se ha dedicado al tema del deporte y la cultura. Bueno, como veis, son objetivos todos que yo creo que compartimos la mayor parte de la gente. Son objetivos para modernizar este país, son objetivos que ese dinero habría que haberlo invertido de una forma o de otra. Si queríamos salir del bache en que estábamos ya antes de que empezase esta crisis, y que afortunadamente, pues yo siempre digo lo mismo, este gobierno y el anterior, hay que reconocerlo, el anterior en solitario de Sánchez, estuvo trabajando muchísimo en adecuar a España toda una serie de tendencias mundiales y europeas, como son la Agenda 2030, como es la economía circular, como es todo el tema de la digitalización, etcétera. Entonces ahora lo que han hecho es plasmarlo en un documento y ese dinero que va a recibir la Unión Europea, repartirlo en esa serie de cajones que os he comentado. A mí me parece un plan francamente muy completo, me parece que es un plan muy ambicioso, pero que se puede llevar a cabo, en el que tendrán que participar las grandes empresas, todo este tipo de administraciones, las pymes, etcétera, y por supuesto las administraciones central y las autonómicas se les va a tocar mucho, pero también participarán los ayuntamientos, etcétera. Y ahí ya se nos anunció que se iba a poner especial énfasis en poner en marcha las medidas en aquellos ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. Es decir, que este dinero se confía en que se reparta a lo largo de toda la geografía de España y con bastante claridad en sus objetivos. Ya vale. Ya vale. Oye, a mí se me ocurre una pregunta para ti, José Luis. Como te has estudiado, seguramente hace días que estás detrás de este tipo de actuación, que en definitiva está inspirado en lo que es la agenda 2030. 2030 y en los objetivos también de la ONU, ¿no? Los anteriores objetivos de la ONU, el desarrollo sostenible, es todo. A mí la primera reflexión es que efectivamente en la Unión Europea se produce un cambio de orientación de cómo se plantea superar la anterior crisis económica a golpe de recortes y además hacer surgir a la mayor parte de la población para sujetar sobre todo lo que es el sistema financiero y otro tipo de cuestiones de grandes empresas. Hay un cambio y ahora lo que se plantea no sé si todo lo contrario, pero de luego un gasto como muy, muy expansivo. Y ya es lo que algunos planteábamos, ¿verdad? En la anterior crisis que había que hacer. Bueno, no se hizo, bienvenido sea. A mí la pregunta que me surge es, en un Estado-nación con moneda propia, esto se soluciona, aunque luego se paga, tirando de la maquinita, fabricando dinero. En la Unión Europea, ¿cómo se va a financiar todo esto? Es decir, ¿cuál va a ser el mecanismo de financiación? Vamos a ver. Añadir a lo que has dicho tú antes, que igual que en la anterior crisis se financió, sobre todo se rescató el sistema financiero, en las medidas que os he dicho van todas a la economía real, es decir, no van a la economía ficticia. Bien, ¿qué sucede? Hay dinero en el mercado, hay dinero de sobras en el mercado. En estos momentos, incluso España, antes de empezar la crisis, a finales del año pasado, no me acuerdo la cifra exacta, pero algo así como el 60% de su deuda pública estaba a interés negativo. Es decir, la gente que tiene el dinero acapara tal cantidad de renta que no lo puede invertir en la economía real y desde finales del siglo pasado, desde hace 20 y tantos y 30 años, está invirtiendo en los mercados especulativos. Estos mercados especulativos son burbujas sucesivas que se van hundiendo. Entonces, en estos momentos tiene tal miedo a que vuelva a pasar eso que está dispuesta a prestar a los estados que considera solventes, y el nuestro se considera solvente, prestar, por ejemplo, a 10 años sin que te devuelvan el grueso de lo que has prestado, sino que a lo mejor a los 10 años te devuelven un poquitín menos, pero tienes la seguridad de que te lo van a devolver. Cosa que si lo metes en otras inversiones o lo dejas en determinadas instituciones, esta gente tiene miedo de que no se le devuelva. Entonces, el dinero existe. ¿Qué sucederá después? El dinero existe para que se le preste a la Unión Europea. ¿Qué sucederá después? Bueno, pues que yo no digo subir los impuestos, yo creo que la historia que hay que hacer es precisamente que aquellas personas que no están pagando los impuestos, que casualmente son de las rentas muy, muy altas, que empiecen a pagarlo por lo menos en la misma cuantía que pagan los asalariados altos. O sea que ahí está de alguna forma en la cuestión de la financiación.
vamos a ver, lo que tú nos has contado, y además que es el plan que de alguna forma se ha publicitado, es muy genérico, ¿no? Marca una serie de objetivos, es bastante genérico. Bueno, vamos a ver, lo que se ha publicado, que es la típica plan con fotitos bonitas y páginas en blanco, etcétera, etcétera, no me acuerdo cuántas tiene, 60 o 70 páginas, bueno, sí, pero llega ya a ciertos niveles bastante de concreción y da la impresión de que está bastante más concreto. Yo, por ejemplo, las cosas que por de formación histórica, personal y profesional me dedico mucho a los temas del agua y del medio ambiente, pues os puedo decir que ahí me he quedado impresionado porque llega ya a fijar los kilómetros que quieren, de los días que quieren tomar en las zonas en que pueden ser sumergidas por las aguas si se siguen elevando, que se van a seguir elevando por desgracia durante una cierta temporada, cómo se va a hacer los nuevos modelos de gestión de zonas inundables, cómo mantener la biodiversidad en los bosques. Quiero decir que se ha llegado ya a niveles de desarrollo bastante grandes, bastante de detalle ya. Evidentemente luego habrá que sacar más cosas. Yo estoy totalmente convencido de que se está negociando y que se ha negociado ya con las grandes empresas de este país y que deben tener muchísimo más avanzado todavía cuestiones como que se va a hacer evidentemente con la 5, con la nueva red de Internet, como que hay muchos otros detalles que se ha avanzado muchísimo, pues porque evidentemente las grandes compañías necesitan de este maná que viene de Europa como el comer. Por eso hoy me ha sorprendido a mí totalmente que un partido de la derecha que ha gobernado este país se haya atrevido a decir que va a hacer campaña en la Unión Europea para que no lleguen las ayudas por no cumplir el famoso artículo, no sé si es 2 o 3 de las ayudas, que es que hay que respetar el Estado de Derecho y que está dirigido no precisamente a España, sino a Polonia y fundamentalmente a Hungría y a algún otro país, pero fundamentalmente esos dos que han hecho de su capa en un ensayo en muchas cuestiones como la separación de poderes, etcétera, etcétera. Entonces, pensar que se puede tomar desde un partido de derecha, se puede decidir hacer una política que perjudicaría clarísimamente a las grandes empresas de este país, es algo que yo hasta ahora no había visto nunca. La última vez que lo vi fue cuando otro partido, también su líder, dijo que él no dependía del IBEX 35, cuando le estaba financiando a algunas empresas del IBEX 35 y duró escasos meses en la presidencia de ese partido. Entonces, ¿tú piensas que de alguna forma o hay sectores financieros, económicos, empresariales que, bueno, que siguen presionando a través de sus brazos políticos, no sé, para conseguir más, o que simplemente el Partido Popular de pronto decide ir por libre, ¿no? Que no tiene en cuenta lo que es la situación económica del país, o está supeditando lo que es el pisar moqueta, el retomar el poder y, bueno, a lo que es la economía y el bienestar de las personas de este país y los intereses de las empresas que ellos a veces también representan, ¿no? ¿Cómo lo ves tú eso? Yo llevo bastantes días diciendo que todo lo que estamos viendo de política bastante agresiva, como la que se ha visto esta mañana por parte de la oposición contra el gobierno, yo creo que no tiene ningún sentido en estos momentos. Fijaros que lo hemos comentado ya en la tertulia anterior, la patronal está negociando a su estilo, duro como siempre, pero está negociando con los sindicatos y llegando a acuerdos continuamente. Y va a seguir siendo así. Y evidentemente ahí no hay dinero. En la Unión Europea, en lo que estamos hablando, sí que hay mucho dinero. Entonces, no tiene ningún sentido que esté sucediendo lo que está sucediendo y desde luego yo creo que no van a contar con el apoyo de las grandes instituciones financieras ni de las grandes empresas de este país. La derecha sí sigue por ese camino. Les guste o no, Sánchez ha conseguido de la Unión Europea más dinero del que consiguió Felipe González. Y en mucho más corto espacio de tiempo para invertirlo. Entonces hay poderosos caballeros don dinero. Lo dijo nuestro amigo Quevedo. De alguna manera se puede estar haciendo algún tipo de interpretación por parte de estos sectores económicos y su reflejo político, alguna relación negativa o temerosa de lo que es el gobierno de coalición progresista con la participación de Unidas Podemos
y bueno, y la bestia negra esta que es el Iglesias, ¿no? Bueno, lo que son las campañas que hay contra Unidas Podemos con la leche, en Iglesias, en Pablo Iglesias están centrando de una manera brutal, es insistente y brutal, incluso inhumano, llegando a unos términos increíbles. Y últimamente le están zurrando también a Garzón, que también le están dando a Garzón, ¿no? Bueno, por ahora la ministra de Trabajo se queda a salvo, es difícil, esta deja pocos resquicios para que le den, ¿no? Porque me Bueno, parece que no tardarán mucho. no tardará mucho, ¿tú crees, Juan Carlos? No, no, yo tengo la teoría, y os lo dije en otra ocasión, estos cada vez están más alejados de la moqueta, que decías hace un momento, y están en una situación, yo no sé decir que mucho que ganar y poco que perder, dándoles de zurras, porque aspiran en algún momento en volver a recuperar el poder y poder gestionar ellos parte de la economía y del dinero que les venga de Europa. O miedo que tienen a que si apoyan estas políticas de progresistas, de alguna manera económicas, que les está marca Europa, que es decir, más allá de... Al final también pierdan las próximas elecciones porque se siga reforzando la coalición democrática. Que estos días yo estaba alucinado que parecía que el gobierno sigue siendo producto de la moción de censura y ha habido 2 elecciones por el medio, después de la moción de censura. Hoy mismo estaba Rajoy, vamos, que parecía que no había hecho nada con respecto a la corrupción, cuando la última sentencia simplemente no se mete al fondo de una pequeña cuestión que se va a mirar en otro sitio, pero sigue diciendo que el Partido Popular fue dopado siempre a las elecciones por la corrupción. Entonces, en ese miedo que tiene el Partido Popular a perder el poder o a no controlarlo, está dando, y cuanto más lejos ve posibilidades, más se aferra a la guerra esta, y además más está perdiendo también votos a través de la extrema derecha. Es increíble en qué manos dejaron la dirección del Partido Popular, porque no están dando ni una. Pero ellos son conscientes de que están perdiendo poder y hay que dar a ver si pueden derrumbar al gobierno por el sitio que ellos creen más débil, que es los comunistas estos, que tienen todavía los rabos y los cuernos, aunque los tengan escondidos debajo del moño, pero siguen pensando eso y nos están dando hasta en el carnet de identidad. Por otro lado, la pandemia está desbocada y ese es otro problema que tiene el país y que va a haber una situación económica y de desempleo duro, y eso es una baza para la extrema derecha y para la derecha, incluido la extrema derecha, incluido el Partido Popular, ¿no? Porque se ha trincherado ahí. Y luego la recuperación económica a través de las políticas europeas va a tener un tiempo y cada vez parece que no va a llegar inmediatamente, aunque se han puesto las pilas en lo concreto, aunque decíais al principio, yo por lo menos en mi campo, ya se han puesto las pilas porque hay que empezar a gastar dinero y a planificar para recuperar a los desempleados y a las personas que están en ERTE rápidamente, y esto es la pretensión política. Ya veremos a ver cuándo llega el dinero, pero hay una apuesta fuerte de ya dedicar parte de lo que va a venir de Europa en políticas activas de empleo y en la formación profesional. De forma que lo que no se ha hecho en España, en Aragón no ha habido alguna opción de hacerse, la atención a la formación a través de los certificados de profesionalidad y de otros mecanismos que se tienen para dar titulaciones a personas con experiencia. Lo que no se ha hecho en 7 años se pretende hacer en 4. Y entonces se va a pegar un acelerón económico y de recursos para esa exigencia de Europa, que es muy acertada, de la formación profesional y la formación para el empleo, se acelere, y así en políticas activas de empleo. Se han puesto las pilas. Y a lo mejor eso es lo que le pone cardíaco al Partido Popular, que a lo mejor el éxito de las políticas de estos, destrozapatrias que dicen ellos, pues acaben consolidando una progresía y una nueva modernización del país que no se va a poder reapuntar ese tanto el Partido Popular. Yo así lo veo, ¿eh? Yo quiero añadir una cosa, que cuando presentaron el plan, el gobierno nos desveló una carta que yo creo que se ha mostrado totalmente acertada, que es que hay 17.000 millones en los próximos presupuestos del Estado si se aprueban. Dinero que pedirá el Reino de España inicialmente en los mercados y que luego devolverá cuando se le
cuando le llegue el dinero europeo. Pero quiere decir que ya oliéndose la tostada de que es muy probable de que Hungría y Polonia retrasen bastante por es muy probable que se retrase. Entonces, lo que ha hecho el gobierno de España es decir, vale, yo adelanto ese dinero, con lo cual ya se puede empezar a gastar inmediatamente en cuanto estén aprobados los presupuestos. Yo pienso que la economía del país está separada en estos momentos de la derecha política. No está representada por la derecha política. Otra cosa es que a la hora de negociar con el gobierno no le venga mal que sus medios de comunicación le metan caña y la mantengan en una situación de preocupación al gobierno. Pues porque por negociar en un estado de debilidad, por lo menos ante la opinión pública. No os preocupéis, acaban de cerrar los grandes acuerdos. En la primera tertulia, la administración del Estado en Madrid es ideológicamente de derechas y apoya perfectamente. Entiende que los gobiernos y están operando en bien del país y otros gobiernos han operado pues lo que está saliendo, que están habiendo ahora mismo. Entonces, eso ellos lo valoran también. Y les puede pasar lo mismo empresariales, que prefieran tener un gobierno de izquierdas, que teóricamente no es el suyo, a tener uno de derechas que actúe por seguir sus instrucciones. Muy acertado de que el partido, el gobierno empiece a invertir dinero en las políticas que le vendrán, porque va a haber retraso, problemas en Europa y al final va a haber un retraso que si no se ponen las pilas, y parece que se las están poniendo, pues tendríamos un problema mayor en el desempleo y en la economía. Muy acertado. Y luego yo lo que veía es, ¿me estáis escuchando? Sí, sí, te oímos, te oímos. Sí. Vale, perdón. No, decir que está habiendo políticas progresistas que deben incomodar mucho. Pues se está legislando por la igualdad de las empresas, de forma que puede haber hasta sanciones muy fuertes donde no se cumple esa igualdad ya real, y por lo tanto es algo que es determinante para la derecha y para esa cultura que quieren imponer y que quiere imponer Vox. Los pilares verdes, ¿no? Lo que es la economía circular y todo esto, también es una política que viene marcada en Europa, pero le viene bien a un gobierno progresista, y la digitalización es la modernización del país, eso está claro. Y por lo tanto, yo sigo pensando que la modernización de este país quieren protagonizarla de forma culturalmente la derecha, y no quiere que sea culturalmente de izquierdas, que es lo que se va a ocurrir afortunadamente para la ciudadanía de este país. Con todos los problemas que va a haber de desempleo, entendemos que como esa dependencia que se tiene ahora mismo del turismo, con esta modernización se quiere alejar de ese trabajo de poco valor añadido y esa cultura de la hostelería, y eso también tiene que beneficiar a la economía del país a largo o medio plazo, ¿no? Sí, estaríamos ¿crees?, ante una oportunidad histórica para que se fuera produciendo o se fuera acelerando acelerando o iniciando, ¿no?, ese necesario cambio del sistema productivo del que sobamos tanto desde hace ya, yo qué sé, pues 10, 15 años, ¿no? Venimos hablando de la necesidad de un cambio en el sistema productivo. Es verdad que se van produciendo cambios en el sistema productivo, no precisamente con mucha proyección hacia el futuro, ¿no? Hemos venido asistiendo a la destrucción, en cierto modo, de lo que es el sector industrial y un mayor peso de lo que es el sistema de servicios. Lo que pasa es que el sistema de servicios que hemos estado ocupando es un sistema de servicios de poco valor añadido, muy vinculado a la hostelería, al comercio y por ahí, ¿no? Pero no a unos servicios con alta cualificación, con requerimientos de alta cualificación
que puedan proveer de buenos servicios a las empresas, etcétera, ¿no? Bueno, pues no sé si estamos en un momento en el que podemos de verdad pegarle un empujón a ese cambio de modelo. Y si es así, a mí sí que me da un poco de respeto de que no se sepa, no sé, que no se sepa al final acertar en lo que es la elección concreta de los proyectos. Decías, José Luis, que estaba bastante acotado en el documento gordo, digamos, ¿no? No en este de difusión, pero aún así habrá que llevar a cabo proyectos concretos, ¿no? Joder, en este país estamos tan acostumbrados a que en los proyectos hay un cierto mercadeo de intereses, ¿no? Donde, bueno, pues las proximidades políticas a veces o las coyunturas en una dirección u en otra hacen dilapidar cantidad ingente de recursos económicos. No voy a nombrar ninguno para no herir susceptibilidades, pero creo que las tenemos en la mente todos, ¿no? Hay cantidad de recursos que se han invertido en sectores y en zonas que parece que eso iba a suponer la revitalización, que al final no ha supuesto nada, ¿no? Es un poco el temor que yo tengo, ¿no? Que al final esto no acabe siendo una inversión multimillonaria que endeude a generaciones futuras y que no sirva más que para llenar los bolsillos de algunos espabilados que sepan aprovechar la coyuntura aprovechando el clientelismo, ¿no? Que se da a veces en este país de una manera tan brutal. Yo he perdido la conexión, no sé si me oís vosotros ahora. Yo he perdido, Sí. con el internet he perdido parte de tus Te palabras. oímos bien. Pero lo que he colegido de ella, lo que he colegido de ellas es que tienes un cierto pesimismo de que seamos capaces de gastar bien ese dinero y tal. Bueno, lo primero es decirte que tienes toda la razón en el planteamiento inicial, es decir, España estaba en situación peor su economía que el resto de los países europeos. ¿En qué sentido? Dependíamos mucho más del turismo, de petróleo, sobre todo mucho en otros países de la Unión, etcétera. Todas las políticas que han venido de los desarrollo sostenible, la agenda de 4 años, y presentada por primera vez al Congreso de los Diputados del gobierno de Rajoy, que consiguió la mayoría casi absoluta de todos los diputados a su planteamiento que hizo en aquel momento Rajoy, me parece que fue el año 2017. El tema de la economía circular, el tema de la descarbonización, todas esas cuestiones inciden casualmente en aquellos puntos en que España era más débil. Entonces, el gobierno, es lo que os he dicho yo, no solamente está esto, es que hay documentos, hay bastantes leyes que han sido mandadas ya al Congreso, algunas leyes ya aprobadas, sobre el cambio climático, sobre resiliencia, sobre economía, el plan de economía circular, etcétera. Hay muchísima documentación ya y es una documentación bastante sólida y bastante bien. Evidentemente falta llevarla a la práctica, pero para eso tenemos 3 o 4 años y luego no nos olvidemos de una de las cuestiones, es que en España somos muy malos a la hora de plantearnos y planificar un poco las cosas, pero somos también muy buenos a la hora de tomar decisiones en el último momento que hasta ahora han resultado bastante acertadas. Es decir, como dicen los de mi pueblo, cuando el trillo nos da en los talones, cuando se trillaban las eras, es cuando realmente empezamos a movernos. Tenemos esa experiencia y yo creo que no hay por qué tener ningún miedo a que el dinero será bien gastado y efectivamente la economía de dentro de 4 años no habrá quien la reconozca respecto a la actual, en positivo totalmente. Entonces yo creo que nos ha venido Dios a ver con el tema este de la Unión Europea y de que haya decidido cambiar su política ante la nueva crisis económica que se había planteado, bueno, de salud y económica. Nos ha venido Dios a ver, qué bien. Yo el otro día había un dato en positivo, ¿eh? Es decir, España ha ido mejorando, decían desde Bruselas, en cuanto al gasto que va ejecutando con las subvenciones planteadas. Es decir, era muy malo al principio las subvenciones, eran muy desajustadas, tenía malas inversiones y eso se ha ido corrigiendo, comentaban los expertos de Bruselas, con el tiempo. No somos los mejores ejecutando y sobre todo no somos los mejores
justificando, ¿no? Eso te iba a Ante decir. Bruselas, más que ejecutando. Nos cuesta, luego más la justificación nos pide más documentación, pero en la burocracia de Bruselas. Pero no somos malos ejecutando, ya hemos mejorado muchísimo. Y otra de las cosas que alguien apuntaba es que se fuera a grandes proyectos que Europa pudiera ver con buen talante y que esos proyectos tuvieran menos burocracia al ser grandes proyectos, ¿no? Intentar que no sean pequeños y micro, como fue el plan Eñe, aquel famoso, eso sí que fue un despilfarro de dinero, sí que no, que se tuviera mejor ejecución en cuanto a que quien tenga que hacer la burocracia, que lo haga sobre grandes cantidades y sobre grandes proyectos y no sobre micro proyectos, ¿no? Que serán inevitables los microproyectos, pero que el gran grueso del gasto vaya a los 7 o 8 ejes que hay prioritarios que marca Europa y que ahí es donde tengamos que echar el resto, ¿no? Desde luego hay que contar con la gente que tiene capacidad de llevarlo a cabo, ¿no? En mi campo son los agentes sociales y todo lo que son los colaboradores que tienen los servicios para el empleo estatales, y hay que desarrollar todas las ideas que llevamos tiempo pensando que hay que hacerlas, y ahora está el dinero para hacerlas. Ahora hay que acertar también en que se genere las expectativas que nosotros hemos tenido siempre con los proyectos o que las entidades han tenido siempre con los proyectos. Pero desde luego ha venido Dios a vernos con maná y vamos a ver cómo se puede ejecutar. Bueno, decir ahí también que el gobierno se ha planteado la reforma de bastantes de las leyes que podrían impedir eso. Nos ha hablado de que va a reformar la ley de la administración pública, con lo cual es todo el tema de toma de decisiones, también todos los temas de recursos, etcétera, etcétera, pero también la ley de contratos y varias leyes más que las va a modificar para lograr agilizar precisamente todo esto. Efectivamente, como tú bien decías, Juan Carlos, nuestro problema no es tanto que no ejecutemos las obras o los compromisos que tenemos, sino que luego tardamos muchísimos tiempos en justificar para que nos devuelvan el dinero que hemos invertido ya. Eso es un mal bastante nuestro. También hay que decir que la Unión Europea tiene una burocracia que la nuestra es una cosa como si no existiera en comparación con la burocracia de la Unión Europea, que es mortal de necesidad y que además comete una cuestión también que nosotros aquí normalmente no la solemos hacer, que es que te cambia las reglas del juego, mejor dicho, de los papeles, te los cambia según va pasando el tiempo. Entonces, los papeles los tienes que ir adecuando a lo que opina en esos momentos los funcionarios de Bruselas, te guste o no te guste. Muy bien, pues oye, nos quedan 2 minutos, justo 2 minutos. Si queréis hacer algún comentario sobre la actualidad además de esto, o queréis comentar algo, bueno, pues este es el momento. Yo solamente... Di, José Luis. Sí, José Luis. Carlos. No, bien, yo simplemente decir que además de todo esto, estamos en un momento crítico y de pandemia, O sea, estamos en un momento, más allá de la recuperación económica, hay que echar el resto a la sociedad, hay que transmitirle que más allá de lo que pueden hacer los gobiernos, los ciudadanos tenemos que poner las pilas en las medidas que nos aconsejan. Para poder tener mejor economía hay que tener distancia social, lavado de manos, mascarilla y estas cosas que nos dicen, porque si no tenemos un problema económico real, porque no haremos más que tener un problema sanitario bestial y brutal. José Luis, últimas palabras, menos de un minuto. Totalmente de acuerdo, Juan Carlos. Y bueno, decir que esta mañana con lo del debate en el Congreso, bueno, pues ha sido más de lo mismo de lo que estábamos acostumbrados y la verdad es que es penoso que no suceda como ha sucedido en otros países, y pongo por cuestión de lo más cerca, Portugal, en que sabéis que desde el primer momento la derecha portuguesa se puso a favor de las medidas que pudiese tomar el gobierno para atajar la pandemia, pues en las que fuesen, y dijo, y luego ya cuando pase esto ya ajustaremos cuentas, ya tendremos tiempo también en ese momento.